Mira, ángulos entre rectas paralelas. En sí son los ángulos que se forman al trazar dos rectas paralelas. Por ejemplo, estas líneas verdes van a ser dos rectas paralelas y una recta secante, ¿no? Y esta sería la recta secante. Recuerda que vamos a decir que son rectas paralelas, por ejemplo, esta recta de acá de color verde, ¿no? Estas dos rectas de color verde son rectas paralelas porque esas rectas nunca se van a cruzar. Dos rectas paralelas nunca se cortan, nunca se cruzan, perdón. No tienen un punto de cruce, no tienen un punto en común. Entonces voy a decir que la recta L1 y que la recta L2 son paralelas, ¿no? ¿Y cómo represento que son paralelas? De esta manera, así con dos palitos acá, eso representa que L1 y L2 son rectas paralelas. Ahora, al tener dos rectas paralelas y trazar una recta secante, se van a formar ángulos y se van a formar varios ángulos. Por ejemplo, se va a formar aquí los ángulos que se va a formar el ángulo 1, aquí se va a formar el ángulo 2, aquí se va a formar el ángulo 3, aquí se va a formar el ángulo 4, aquí se va a formar el ángulo 5, aquí se va a formar el ángulo 6, aquí se va a formar el ángulo 7 y aquí pues se va a formar el ángulo 8. O sea que vas a tener ¿qué? Vas a tener 8 ángulos, ¿ya? O sea que vas a tener 8 ángulos. Ahora, ¿qué es lo que tienes que saber? Pues tienes que saber lo siguiente. Aquí vas a poder encontrar, por ejemplo, ángulos opuestos por un vértice. El 1 con el 4, el 2 con el 3, el 5 con el 8, el 6 con el 7. Son ángulos opuestos por un vértice, ¿ya? También vas a encontrar ángulos alternos. Ángulos alternos. ¿Ya? Y lo que tú tienes que saber es que los ángulos alternos serían el 3 y el 6, ¿no? Ángulos alternos internos, el 3 y el 6. Ángulos alternos internos serían 4 y 5, ¿no? Por ejemplo, podemos colocar por aquí algunos de ellos, ¿ya? Por aquí vamos a poner, a ver, ángulos, ¿ya? Alternos, ángulos alternos, internos, por ejemplo. ¿Quiénes son ángulos alternos internos? Pues muy fácil. El 3 y el 6. El 3 y el 6. ¿Quién más? El 4 y el 5. El 4 y el 5. ¿Y sabes cómo son esos ángulos alternos internos? Esos ángulos alternos internos van a ser iguales. O sea que el 3 con el 6 va a ser igual y el 4 con el 5 también va a ser igual. También vas a encontrar los ángulos alternos externos. ¿Ya? Ángulos alternos externos. ¿Quiénes son alternos externos? Sería el número 1 con el número 8, el 1 con el 8 y el 2 con el 7. Y esos ángulos alternos externos también van a ser igual. El 1 con el 8 son ángulos iguales. El 2 con el 7 también son ángulos iguales. Son ángulos iguales. También vas a encontrar qué cosa? Ángulos conjugados. Este sería 2, 3. Ya, ángulos conjugados. ¿Ya? Y si quieres, pues decimos que son ángulos conjugados internos, ¿no? Ahora, los ángulos conjugados internos, que serían el 3 con el 5, ¿ya? Y que sería el 4 con el 6, profe, ¿son iguales? No. Los conjugados van a sumar 180. Los conjugados van a sumar 180. Eso van a sumar 180, ¿ya? También vas a encontrar los ángulos conjugados externos, ¿no? A ver. A ver, por aquí. Vas a encontrar los ángulos, ya vas a encontrar los ángulos conjugados externos. Profe, ¿quiénes son los ángulos conjugados externos? Ah, mira, ve. Los ángulos conjugados externos, ya los ángulos conjugados externos, va a ser, por ejemplo, el 1 y el 7, ya, el 1, el 7 y el 2 y el 8. Y también la suma de ellos te tiene que dar 180 grados. Te tiene que dar 180 grados. Pero todo esto de acá, que pues es un poco difícil de aprender, lo vamos a resumir en dos propiedades. Lo vamos a resumir en dos propiedades, ¿ya? Entonces, primera propiedad. Primera es la propiedad de la Z. ¿Ya? Propiedad de la Z. ¿Listo?
Primero es la propiedad de la Z. ¿Cómo así, profe? Mira, ve. Tú tienes, por ejemplo, acá están tus dos rectas paralelas. Aquí está la recta secante. Ya, ahí está la recta secante. Ya, vamos a ver. A ver. Ahí está. A ver, un ratito, un ratito. Ya, mira, ve. Entonces yo tengo acá, por ejemplo, mira, observa, estas rectas verdes, ya, esta recta L1, ya, y a esta otra recta le voy a llamar L2, entonces voy a decir, ¿no? Esta es la recta L1, esta es la recta L2, y pues L1 es paralelo a L2. Importante que sean paralelos para que pueda cumplirse la propiedad. Entonces, profe, ¿qué propiedad se cumple? Mira, ve, aquí yo tengo un ángulo, ¿ya? Que le voy a llamar alfa, y aquí yo tengo otro ángulo, que este ángulo de acá yo le voy a llamar beta, yo le voy a llamar beta. Mira, préstame atención, ¿ah? Tienes el ángulo alfa y tienes el ángulo beta. Entonces, mira lo que sucede si tú tratas de encerrar esos ángulos, ¿no? Profe, aquí viene a estar el ángulo que, aquí viene a estar el ángulo alfa, ¿te das cuenta? ¿Dónde está el ángulo alfa? El ángulo alfa está acá. Ahí está el ángulo alfa. ¿Dónde está el ángulo beta? El ángulo beta está acá, ¿ve? Ahí está el ángulo beta. Pero mira qué sucede si tú juntas esto. ¿Qué letra estás formando acá? Una Z. Una Z. Cuando tú con los ángulos, tú formes una Z, esos ángulos van a ser iguales. Entonces, ¿qué vas a decir tú acá? Vas a decir que el valor de alfa es igual a beta. El valor de alfa es igual a beta. Listo. Nada más. O sea, siempre que tú formes la Z, vas a decir que los ángulos van a ser iguales. Y te vas a olvidar de todo esto. Simplemente vas a trabajar con esto. Cuando formas la Z, los ángulos como son, los ángulos son iguales. Listo. Ahora, pero debes tener en cuenta que por ahí puedes sufrir una pequeña variación. Profe, ¿cómo así? Mira, te explico. Yo tengo acá también dos rectas paralelas. Yo tengo acá también dos rectas paralelas. ¿Ya? Estas son rectas paralelas. ¿Ya? Entonces es importante eso, ¿ah? Porque si no te dice que son rectas paralelas, no vas a poder aplicar la propiedad. Es importante que te digan que esas dos rectas sean paralelas. Pero sucede que acá mi ángulo está acá. ¿Ya? Está acá. ¿Él va a ser qué? Él va a ser alfa. Y este ángulo beta está acá. Ahí está. Ahora mira lo que pasa. Profe, mi ángulo alfa está acá, ¿ve? Este es mi ángulo alfa. Ahí está. Y este es mi ángulo beta. Ahí está. Únelo. ¿Qué forma tiene esos ángulos? De una Z volteada. De una Z, pero ¿es una forma de Z o no? Sí. Profe, está volteada, sí, pero es una forma de Z. Y como tiene forma de Z, vas a decir tú que esos dos ángulos van a ser ¿qué? Van a ser iguales y listo. O sea, es lo mismo que en la Z normal. Claro, va a ser lo mismo que en la Z normal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando tú formes la Z, ya. Ahora, puede ser que tú, por ejemplo, tengas esto, ya una más, mira, tengas así, por ejemplo, ¿ya? Y por ejemplo, aquí esté el ángulo alfa, perdón, aquí esté el ángulo alfa y aquí esté el ángulo beta. Mira, ve, este sería el ángulo y aquí estaría el otro ángulo. Si yo lo junto, ¿tiene forma de Z? Sí, ¿no? Como que está alargada, ¿no? Como que la han estirado, pero tiene más o menos la forma, ¿o no? Sí. Entonces acá también se va a cumplir qué cosa. Ahí Sí. también se va a cumplir de que son que, de que los ángulos van a ser iguales, ¿ya? Entonces, cuando tú formes la figura de la Z, o sea, que tenga forma de Z, tú vas a decir de que los ángulos son iguales. Nada más, ¿ya? Nada más. Y acá viene la otra, la segunda propiedad, ¿no? Y la segunda propiedad, pues, es la propiedad
¿ya? Es la propiedad, a ver, es la propiedad de la C. Es la propiedad de la C. ¿Cómo así? Mira, a ver, tenemos aquí los ángulos. Yo tengo aquí, por ejemplo, el ángulo alfa y yo tengo, por ejemplo, aquí el ángulo beta, ¿ya? Además, ya te sabes que estas rectas de color verde te tienen que decir, te tienen que informar de que son rectas paralelas, ¿no? L es recta L1, L es recta L2 y tú vas a decir aquí que L1 es paralelo a L2, ¿no? Son rectas paralelas. Ahora, vamos a ver, mira, ve. Profe, el ángulo alfa está acá. Este de acá viene a ser el ángulo alfa, ¿te das cuenta? Ese es el ángulo alfa. El ángulo beta viene a estar acá. Ese es el ángulo, perdón. Este de acá viene a ser el ángulo beta. Pregunta, ¿qué pasa si lo unes? ¿Qué letra formas? C. La C. Y cuando tú formes la letra C, escúchame bien, cuando tú formes la letra C, la suma de los ángulos, la suma de los ángulos va a ser igual a 180. Va a ser igual a 180. Profe, no que eran iguales ¿dónde? Eran iguales cuando hacías la Z. En la Z van a ser iguales. ¿Listo? En la Z van a ser iguales. Pero cuando formes la letra C, vas a decir que la suma de ángulos va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 180. Ahora te puedes encontrar con este caso, ¿no? Por ejemplo, mira por aquí, este que sea la recta L1, este que sea la recta L2, ¿no? Y te van a decir pues que estas dos rectas de acá, te van a decir que estas dos rectas de acá son rectas paralelas, ¿no? L1 es paralela a L2. Y vas a encontrar, por ejemplo, que el ángulo alfa está acá. Este es el ángulo alfa. Y vas a encontrar, por ejemplo, que el ángulo beta está acá. Ahora míralo cuando quieres formar. Mira, 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 mira acá, profe. Este es alfa, este es alfa, este es alfa. Perdón, perdón, perdón. Este de acá viene a ser alfa. Ahí está. Y este de acá viene a ser beta. Lo unes. ¿Qué letra formas? La C. Y cuando formas la C, ¿qué se cumple? Ah, profe, cuando formo la C, la suma de ángulos es igual a 180. La suma de ángulos es igual a 180 grados. Ahí está. ¿Listo? La suma de ángulos es igual a 180 grados. Y se acabó. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces Sí, profesor. vamos a trabajar básicamente con dos propiedades, con la propiedad de la Z y con la propiedad de la C. No te olvides, en la Z que cumple, en la Z que cumple, Que los son iguales, que son claro, en la iguales. Z son iguales. Y en la C que cumple, en la C que cumple, La suma de los lados es 180. la suma de los ángulos, ya, la suma de los ángulos son 180, ahí está. Entonces no te olvides, en la Z los ángulos son iguales y en la C la suma de los ángulos es igual a 180. Pasemos entonces a las preguntas, rapidito nomás, mira, ve, por aquí, ¿no? Vamos a tratar de ver qué ángulo forman, ¿ya? Ya rapidito, ve. Observa, aquí L1 y L2, las rectas son paralelas, mira, ve. Aquí está un ángulo y aquí está el otro ángulo, ve. Este de acá es el otro ángulo. Si yo lo uno, ¿qué forman? Z. La Z, ¿y qué cumplían en la Z? Z. Iguales. Son iguales. Claro, Son son iguales, iguales. nada más. En la Z son iguales y listo. No te vas a hacer más problemas. Solo recuerda que las Z son iguales. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy? Ah, profe, las Z son iguales. Ya, pues, ¿qué vas a decir entonces? X más 20, ¿no? Porque el ángulo es X más 20, es igual a ¿cuánto? A 100. Ahí está. X más 20 es igual a 100. Ahí está. 20 pasa a restar, ¿no? 20 pasa a restar, ¿no? X es igual a 100 menos 20. Y 100 menos 20, dime cuánto sale. 80. 80, ahí está, vale 80. ¿Se entendió? Sí. Sí, fácil. Sí, Mira, profesor, problema 2. ¿Ya? Él es alfa más 25 y él es 55. ¿Qué hago? Profe, ¿quiénes son los ángulos? Ah, mira, por acá. Aquí está el ángulo. Ya, mira, este es el ángulo. Ya, ahí está el ángulo. Ahora el otro, ¿quién es? El otro está acá. ¿Ya? Y si lo juntas, ¿qué formas?
Z. ¿Y en la Z cómo son? ¿En la Z cómo son? Habla, dilo. ¿En la Z cómo son? Ángulos iguales. Claro, se va a Ángulos decir. iguales. Iguales. Claro, alfa más 25 es igual a 55 grados. Este 25 grados, ¿cómo pasa? A restar Arrestar. Sería 55 menos 25. igual a 30. Claro, vale 30. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí, ¿Ya? profesor. No te olvides, en la Z, ¿cómo son los ángulos? Iguales. Iguales. Ahora mira, ve. Uh-oh. Acá también te dice lo siguiente, ¿no? A ver, vamos a ver. Acá te dice lo siguiente. Estas rectas son paralelas, te dice. A ver, profe, ¿dónde están los ángulos? Ah, profe, aquí yo veo un angulito. Aquí, ¿no? Acá hay un angulito. Y aquí está el otro ángulo, mira. Z. Si yo lo junto, ahí está muy bien lo que dijiste, ¿no? Son Z, ¿no? Entonces, Z. como formas la Z, vas a decir, ¿no? Este ángulo de arriba, ¿quién es? Beta menos 10. Beta menos 10 es igual a 50. Este es 80. Ah, ya, 80. Ese es igual a Y el 80. 10 pasaría a sumar y saldría igual a 90. Sumar. Claro, ¿no? Tú tienes acá 80, este menos 10. Recuerda que cuando pasa al otro lado cambia de signo, pasa a sumar. Y 80 más 10, pues eso, chicos, te va a dar ¿cuánto? 90 grados. 90 Eso te va a dar grados. 90 grados. Muy bien, 90 grados. Ya, mira, este ángulo de acá vale 130, este ángulo de acá vale 130 y este ángulo es omega más 10 grados. Ahora, cuando tú tengas dos rectas paralelas y los ángulos tú los encuentres afuera, por ejemplo, aquí es alfa, tú debes buscar la manera de que estén acá adentro. ¿Y cómo lo llevo adentro? Pues recuerda, opuestos son iguales, o sea, aquí sería alfa. Lo cruzas nomás. Si acá está, lo pones para acá. La cosa es llevarlo, por ejemplo, ¿no? Si acá es beta, ¿qué vas a decir? Que aquí es beta. Lo cruces, beta. Entonces, siempre lo primero que tienes que hacer es llevar el ángulo hacia adentro. Llevar el ángulo hacia adentro. Mira acá, ¿no? Acá dice que vale omega más 10, pero es el ángulo de afuera. Pero yo, ¿qué debo hacer? Llevarlo hacia adentro. ¿Y este quién sería entonces? Él sería omega más 10. Ahí está. Omega más 10. Ahora veamos el ángulo. ¿Ya? Acá estaría el ángulo, ¿no? Él sería el ángulo, ¿ve? ¿Ya? Y aquí estaría el otro. ¿Qué pasa si lo unes? ¿Qué forman? Z. Claro, están formando la Z. ¿Y en la Z cómo son? Iguales. Entonces vas a Iguales. decir que omega, ya, sumado más 10 es igual a 130. ¿El 10 cómo pasa? Restando. Claro, restando, ¿no? Y 130 menos... 120 Claro, grados. 120 120 grados. 120 grados. ¿Listo? Ahí está. Nada más. ¿Listo? Sigamos entonces. Problema número 6. A ver, vamos a ver. Ya, ten en cuenta que él vale 60 grados, ya lo voy a volver a escribir por acá, y él es alfa más 30 por si acaso. Ya, no salen bien los gráficos, no entiendo por qué está saliendo así la gráfica. Ya mira, ve, el ángulo está acá. Ahí está el ángulo. Y aquí está el otro ángulo. Si yo lo uno, ¿qué letra formo? La C. ¿Y en la C qué cumplía? Todas las sumas es igual a 180. Claro, la suma es igual a 180, ¿no? Entonces yo voy a decir que el valor de alfa más 30 más 60 grados es igual a 180. Pero tú puedes sumar 30 más 60, ¿no? Eso me da 90. Y esto es igual a 180. Pero este 90 pasa a restar, ¿no? O sea que alfa es igual a ¿cuánto? A 180. 90. Claro, ¿no? 180 grados menos 90 y 180 menos 90 90 grados. me da 90 grados. 90. Muy bien. Muy bien. Eso me da 90 grados. ¿Listo? Eso me da 90 grados. Sigamos entonces, sigamos. Sigamos. Problema 6. Te pide calcular beta. Ten en cuenta que este ángulo vale 130 grados y este es beta más 40, ¿ya? Este es beta más 40. Ten en cuenta eso. A ver, vamos a ver dónde están los ángulos.
Profe, aquí están los ángulos, ¿no? Aquí estaría. Acá, ¿no? Y el otro ángulo está acá, ¿no? Que mira que si lo unes, ¿qué formas? C. Y en la C, ¿qué cumple? Que todos los números se suman a 100, 180 grados. 180. Arriba tienes beta más 40. Tú dices beta más 40. Profe, ¿más quién? Más él, más 130. Tiene que ser igual a 180 grados. Ahora tú puedes sumar 30 más 130. No, perdón, 40 más 130, ¿no? ¿Cuánto es 40 más 130? 107, no, 170 Ahí está. grados. Y eso es igual a cuánto? A 180. O sea que el valor de beta es igual a cuánto? A 180 menos 100. 10 grados. Claro, vale 10 grados. Ahí está. Nada más. Se acabó el problema 6. Ya ves qué fácil. Pero recuerda, ¿no? La Z o la C. Las Z son iguales y la C pues van a sumar 180. En la C van a sumar 180. ¿Ya? Ten en cuenta eso. Ten en cuenta eso, no te olvides de eso. Sigamos entonces. Problema número 9. ¿Qué nos dice el problema 9? A ver, perdón, control Z. A ver qué pasó acá. Un ratito. Damaris. Borra, por favor. Disculpe, no sé qué aplauso. No te preocupes. Ya, vamos. Mira, ve. Si bien es cierto, pues no se nota mucho la gráfica, lo voy a volver a graficar algo rápido acá, ¿ya? Está así. Este de acá es el ángulo phi y este de acá es el ángulo phi más 20 grados. ¿Listo? Ahora, por dato del problema, ya, por dato del problema, yo tengo acá pues L1, ¿ya? Él sería L1 y este de acá sería ¿qué? Sería L2, ¿ya? Ahora, estos son paralelos, ¿no? Entonces yo me voy por los ángulos nomás, ¿no? A ver, profe, ¿qué pasa con los ángulos? Aquí está el ángulo teta. Y este es el ángulo teta más 20. ¿Qué pasa si lo uno? C. La C, ¿sí o no? La C. ¿Y en la C qué cumple? Que todos los números se suman a 180 grados. Ahí está. Entonces, phi más 20, ese ángulo se llama phi más 20, es igual a 180 grados. Pero tú me puedes decir cuánto vale phi más phi. 2 phi Claro, 2 phi. ¿Y ese 20 cómo pasa? a restar a 180 es igual. 160. Y después te tendría que restar y dividir entre 2 porque ahí hay 2. Claro, ¿no? 180 menos 20 me da 160. 80. Y sería Claro, 80. phi sería igual a 160 dividido entre 2, ¿no? Lo Entonces cual igual a quiere 80. decir que el valor de phi es igual a ¿cuánto? El A valor de phi 80. es igual a 80. Listo. Nada más pequeñines salió. La última para irnos. A ver, para que te vayas a tomar tu desayuno, para que sigas durmiendo. A ver, mírame. ¿Cómo, cómo? No he tomado desayuno todavía. ¿Cómo no te va a dar desayuno todavía En tu mi mamá? casa, en mi casa se han levantado a las 6:30. ¿Y no te han Mi mamá preparado ya estaba levantada. ¿Y no No, te han mi mamá ya preparado? estaba despierta desde las 6, solamente que estaba en su computadora. Ella también se fue sin desayuno. Ah, mírame. Ya es. Este 7x está afuera. Ya te he dicho que no puede estar afuera de los ángulos. Trata de llevarlo adentro. Entonces lo cruzas. Aquí sería 7x. 11x también está C. afuera. Lo llevas acá. Y creo que ya se dieron C. cuenta, ¿no? Claro, Sí, ¿no? una C. Formas una C acá, ¿no, profe? Aquí el ángulo va a formar ¿qué? Va a formar una C. ¿Ve? Y cuando forma una C, ¿qué Sí. pasa?
Se suma todos los números con 180 grados. Claro, 7x más 11x es igual a ¿cuánto? Es igual a 180. 180 ¿Cuántas x habría grados. aquí, chicos? 18. 18 18x. es igual a 180. 18 pasa a dividir, Sí, ¿no? sí. X vale 180 dividido entre 18. ¿Y cuánto sale eso? 10. Ahí está, muy bien. Eso sale 10. ¿Cuánto vale entonces? Vale 10 grados. Ahí está. Juguemos ¿Listo? Kitty. No, el tiempo no nos da para jugar quizzes pequeños. ¿Ya? Entonces, Bueno, pues yo voy a tomar mi desayuno. ahí estaríamos teniendo. Muy bien, ahí se van a tomar su desayuno. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ahí nos quedamos entonces. ¿Ya? Un gusto haber trabajado con ustedes.